llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, lea conmigo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otra de las cosas que tenemos que comprender es que nuestros hijos no van a estar eternamente con nosotros. Es nuestro deber, es nuestro oficio prepararlos, guiarlos, enseñarlos para sacarlos. Es algo irónico, pero tenemos que hacerlo. ¿Me entienden? Hay padres que piensan que tienen que guiar a sus hijos, enseñarlos, prepararlos y muchas otras cosas para quedárselos. No es así. No es así. El ritmo de la vida por naturaleza, por principio bíblico mismo, tiene que continuar su rumbo. Los hijos van a crecer. Y mientras crecen es nuestro deber prepararlos para que un día salgan. Y cuando ellos salgan y lo hagan bien, cuando ellos se casen, cuando ellos hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios y se vayan y hagan un hogar y sean una sola carne, nosotros habremos triunfado. Señor, cumplí con el trabajo que me encargaste. He aquí, herencia tuya son los hijos. Me los has dado para ponerlos a prosperar de generación tras generación. Señor, los ofrecí a ti. Y Señor, ahora han salido. Ya no están conmigo. ¿Sabe una cosa, padres? Todavía no han aprendido este principio bíblico. Dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto implica, dejará a padre y madre, implica, los dejará tanto físicamente, pero también emocionalmente. ¿Saben? Muchos matrimonios tienen conflictos, porque todavía el esposo le sigue reclamando a la esposa, diciéndole, es que mi mamá cocina diferente el pollo. Es que tú no lo haces como mi mami lo hace. Ella sabe echarle ese gustito, yo no sé qué. Y hacen sentir mal a la esposa. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo físico salió de la casa de papá y mamá, pero todavía sus sentimientos, su corazón está allá y hay conflictos. O viceversa, la esposa, es que tú no trabajas como trabaja mi papá. Es que mi papá acostumbraba a hacer las cosas de esta manera. Y ahí los esposos sienten irrespeto y terminan en pleitos. ¿Comprende? ¿Sabe la cosa? Nuestros hijos no van a estar siempre con nosotros. Un día se van a ir. Pero tenemos que enseñarles que el día que se van es como la Biblia manda. Dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su esposa. Ellos tendrán que empezar a pintar su propio cuadrito. Antes eran parte de un cuadro grandote allá en familia de papá y mamá, pero cuando se casaron, entonces empezaron a pintar su propio cuadrito con sus propios pinceles, y en ese cuadro ni papá ni mamá tienen derecho de venir a poner su pincelada allí. Y nosotros tenemos que trabajar duro en eso con nuestros hijos. ¿Sabe desde cuándo un padre debe empezar a orar por el esposo, por la esposa de sus hijos? ¿Cuándo creen? ¿Cuando ya tienen 14? ¿Cuando tienen 15? ¿Cuando tienen 18? ¿Cuando tienen 25? Hermanos, desde el vientre mismo. Ya hay un ser con vida allí. Y necesitamos estar orando, Señor. Una vez alguien se rió cuando le dije que yo estaba orando por el esposo de mi hija. Y mi hija tiene 6 añitos. ¿Usted orando por el esposo de su hija? Oye, usted está loco, es una niña, 6 añitos. Pues sí, estoy orando por el esposo de mi hija, para que ese sinvergüenza ame a Dios primero, tema a Dios, y si ama a Dios, si teme a Dios, entonces va a amar a mi hija. ¿Lo comprende? Necesitamos orar. Y también por aquella muchachita que anda atrás de los hijos. Pero el varón se las arregla como que no. Tenemos que orar también. Yo tengo un hijo de 17. Y quién sabe si a los 20 se me case. O a los 25. Bueno, tiene prohibido casarse hasta los 20.
Una vez dijo, voy a ser eunuco. Pero sabe, necesitamos orar por nuestros hijos, por su esposa, por su esposo, para que sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Porque si lo son, entonces va a haber prosperidad y ese hilo no se va a romper, va a ser cada vez más hermoso y se puede contar de generación tras generación. Qué hermoso es dejar un buen legado como padres. Yo quiero preguntarle una cosa: ¿cómo quiere usted que lo recuerden en el futuro las generaciones venideras salidas de usted? Los nietos, los bisnietos, los tatara y los tataranietos. Sabe, yo quisiera que me recuerden ese hombrecito, ese viejito, mi abuelito. Ese hombrecito era un hombre temeroso de Dios y transmitió el mismo temor de Dios a todas nuestras generaciones, y por ese temor de Dios hoy somos temerosos de Dios después de muchas generaciones. ¿Lo entiende? Amén. Tenemos un trabajo, hermanos, como padres, y de verdad los hijos son tan hermosos, y qué hermosos hacerles cariño, y qué hermosos abrazarlos, y ese olorcito, ay, qué rico la colonia, el talquito, ese sudorcito de ellos, cómo huele tan rico, ¿verdad? Pero nosotros somos responsables de causarles una felicidad en el futuro o causarles un dolor en el futuro. ¿Cómo lo haremos? Bueno, reconociendo primero, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Segundo, nuestros hijos deben ser ofrecidos al Señor. Y tercero, un día se van a ir y tenemos que prepararnos para su salida. Tenemos que prepararnos. Yo no sé cuánto ha trabajado usted. ¿Cuántos de los que están aquí son papás y mamás? ¿Cuántos? Baje su manito. Quiero preguntar, ¿quién tiene más de 10 hijos aquí? ¿Quién tiene más de 8? Dice quedito para ahí. ¿Quién tiene más de 7? Nadie quiere decir. ¿Quién tiene más de 6? ¿Quién tiene más de 5? ¿Quién tiene más de 4? Oh, ya, hermano, 4. ¿Quién da más? Oh, 4 hijos. ¿Sabe la cosa? Mi abuelita tuvo 16 hijos. 16 hijos. Pero eso no es tanto asombro. Conversaba esta semana con un vecino allí de Puerto Rico y me dice, tengo 34 hijos. Oh, Dios mío, qué tremendo. ¿Sabe la cosa? El único mandamiento que ha sido más cumplido por la humanidad es Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es el mandamiento que más ha cumplido el hombre, tener hijos, llenar la tierra de hijos, ¿verdad? Y casi la mayoría ha ganado, ¿verdad? Muy obedientes, muy sumisos a Dios. Señor, te obedezco. Algunos son tan obedientes que hasta se han pasado de la raya de obedientes. 34, ¿se imagina? Bueno, yo no he sido tan obediente, ¿verdad? 2 y ya vamos para 3 si Dios lo permite. Ahora, hermanos, vamos a culminar con esto. ¿Ama en realidad usted a sus hijos? Amén. Contésteme con un amén. ¿Ama en realidad usted a sus hijos? Amén. ¿Quiere verlos bien un día? Amén. ¿Sabe? El tiempo pasa. Hace no mucho tiempo yo tenía 18 y todavía me siento de 18, pero ya no los tengo. Amén. Ya dupliqué y pasé todavía del doble. Pero el tiempo se me ha ido como agua entre los dedos. Y todavía recuerdo a este muchacho que habla conmigo, mi hijo de 17 años. Recuerdo verlo de este tamaño y decirme, papi, papi, papi. Y ahora me dice de arriba hacia abajo, papi. El tiempo se me ha ido. Pero sabe, yo anhelo de todo corazón ver a mi hijo un día No sé, feliz. no conozco. Y siempre que lo castigué, le dije, te causo un dolor ahora para que no te duela más adelante
a largo plazo. ¿Lo comprenden? Amén. Nosotros los padres, y tenemos, hermanos, aquí el manual. Aquí está todo el manual. En este tiempo corto de predicación no podemos hablar mucho de eso, se nos va el tiempo. Pero usted y yo tenemos este manual para leerlo en casa y guiarnos, para poder llevar a cabo tan grande responsabilidad, porque aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Quiere verlos feliz? Amén. ¿Quiere verlos un día triunfar? Bueno, Amén. cumpla entonces con el reto que Dios le ha dado. He aquí herencia de Jehová son los hijos, entrégueselos a Él y guíelos hasta el día que salgan. Puestos de pie, vamos a orar.